Nos encontramos en la comuna de Pica, de la región de Tarapacá, en donde vamos a entrevistar a la profesora y jefe de UTP, Ivonne Mella, que nos va a contar un poco de sus experiencias que ha tenido en metodologías innovadoras en la Escuela San Andrés de Pica. Bienvenida al programa. Muchas gracias por su tiempo. Quería preguntarle sobre su experiencia, cómo es que usted decidió partir en el mundo de la docencia, qué fue lo que la inspiró a decidir ser profesora. La verdad es que desde que era niña me gustaba enseñar, jugaba a ser profesora. De hecho, me gustaba tanto enseñar que todos los días llegaba de la escuela y tenía una pizarra y le enseñaba a mis animales, le enseñaba las lecciones que tenía a diario en mi casa. O sea, en la escuela las enseñaba en mi casa a mis animales. Y fue algo que siempre me motivó a educar. Además que cuando fui creciendo, evidentemente me fui dando cuenta que muchas veces la educación es la primera forma de movilidad social que existe dentro de la sociedad. Para algunas personas o para algunos estudiantes, la única forma de movilidad social es a través de la educación. ¿Y usted cómo es que decidió ser profesora de educación básica? ¿Qué la motivó? ¿Tuvo alguna experiencia significativa en la infancia? La verdad es que tuve una experiencia significativa, pero no positiva. ¿Ya? Tuve una mala experiencia. En alguna vez fui tratada de no muy buena manera por una educadora, por una profesora, y eso marcó para siempre mi vida. Entonces, cuando yo decidí ser profesora, yo dije, me lo planteé de la siguiente manera: ojalá ningún estudiante tenga la mala experiencia que tuve yo con un docente. Y de ahí eso marcó para siempre mi forma de educar, que no puede ser a través del rigor, sino a través de la colaboración, el afecto, pero también un afecto con firmeza, porque uno tiene que ser afectivamente firme porque tampoco puede ser permisiva. Claro. Y ese equilibrio solo se logra a través de los años. Y la experiencia. Y la experiencia, sí. Justamente. ¿Ha identificado desafíos en la enseñanza en este contexto rural? La verdad es que los principales desafíos es que tenemos que lograr dar la igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes, que tengan las mismas oportunidades que cualquier niño en una ciudad. Sí. Eso a veces se ve limitado principalmente por la gestión de los recursos, sí. Porque a pesar de que el contexto rural la gente puede pensar que no existen muchos recursos económicos, sí los hay. Lo que existe es una mala gestión de estos recursos, que es lo que impide muchas veces dar igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes. ¿Y qué oportunidad identifica en estudiantes que llegan de diferentes contextos en este colegio? Por ejemplo, en nuestra escuela el tema de la migración ha sido una piedra de tope, no por el tema migratorio en sí, sino por las condiciones en las que vienen estos niños. Los niños que ingresan a nuestra escuela ingresan al curso no por el último año de escolaridad que tuvieron en su país, sino ingresan por la edad que tienen al curso. Ya, entonces con deficiencias de aprendizaje. Entonces hay una brecha de aprendizaje bastante significativa porque muchas veces estos estudiantes no vienen escolarizados. Ya. Porque todo el tema, primero la pandemia, luego el tema migratorio, que se han estado cambiando de país en país y llegan a una estabilidad, entre comillas, a Pica, buscando una estabilidad y se presentan en un colegio donde tienen toda esta brecha, vacíos pedagógicos, que es lo que nosotros tenemos que abordar y poder nivelar sus aprendizajes con todas las carencias que tenemos, pero aún así se gestiona. ¿Qué es lo que la motivó a buscar nuevas formas de enseñar como metodologías? La verdad es que cuando tenemos todas estas debilidades, sí, tenemos que buscar formas distintas de enseñar. No podemos generar cambios si seguimos educando de la misma forma. Entonces, en virtud de esto, buscamos en conjunto, porque no fue una idea personal para nada, fue un trabajo colaborativo con los colegas que son muy motivados, colegas que siempre se están perfeccionando y buscando nuevas instancias de aprendizaje. Empezaron a enganchar, empezaron a insistir, a trabajar distintas metodologías y llegamos a la metodología activos participativa, que en donde los niños generan más y mejores aprendizajes. Como el aprendizaje basado en proyectos. Claro, dentro de la metodología activa participativa está el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y así una serie de gamas de estos distintos tipos de enseñar. Y nosotros hemos estado trabajando principalmente con el aprendizaje con los ABP
que hemos tenido un crecimiento exponencial en cuanto al desarrollo de estas habilidades, porque partimos con un proyecto piloto a través del FIC, donde las colegas se capacitaron, tuvieron un año en pandemia que fue súper complejo, pero aún así sacaron adelante los primeros ABP, y ya esto se ha ido consolidando a través de los años, y ya tenemos ABP que no solamente se trabaja por curso, sino como establecimiento, y que parten con la misma pregunta, la misma pregunta orientadora desde prekinder hasta octavo básico. Claro, como comentaba la profesora Paola, que decía que hicieron un trabajo desde kinder a octavo. Y tenemos 2 proyectos significativos en el año que abarcan a todo el establecimiento, y lo enriquecedor de esto es que trabajamos en varias jornadas con los profesores, y a través de esta pregunta vamos con los profesores buscando los objetivos de aprendizaje que se vinculan a ellos. Entonces finalmente toda la escuela está trabajando en pos de un mismo propósito, que si bien es cierto a veces el tema de la planificación cuesta un poco más, sin embargo los productos son más beneficiosos, los niños aprenden en otros contextos, desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan las habilidades del siglo XXI, van trabajando con las tecnología, y eso genera un aprendizaje más significativo y profundo, que es lo que buscamos. Jefa de UTP también, ¿qué podría considerar como elementos esenciales para que una ABP se cumpla de manera exitosa? Primero que tiene que estar enfocado principalmente tener claro a dónde queremos llegar, que las metas sean medibles, cuantificables, el trabajo colaborativo es fundamental, no se puede hacer una ABP que sea instaurado desde la jefatura, sino que tiene que ser un trabajo colaborativo, y eso genera también que se mejoren las instancias de participación entre los colegas, se mejoren las relaciones interpersonales, y que además todos estemos trabajando hacia un mismo propósito. Generar un aprendizaje significativo, claro. ¿Y una experiencia que usted nos pueda contar de una ABP que le haya gustado el resultado? Hemos hecho bastantes ABP. Ya, por ejemplo, partimos, la profesora Paola ya habló de la corrección del error historiográfico. Entonces voy a hablar del otro ABP que tenemos durante el año, que tiene que ver, está vinculado con el Año Nuevo Aymara. Entonces, como tenemos la asignatura de lengua aymara, porque nuestra comunidad tiene bastante porcentaje de estudiantes aymara, entonces tenemos 4 horas de lengua aymara. Y bueno, las profesoras de lengua aymara son las que lideran este proyecto, y van trabajando las distintas unidades, pero no solamente con la asignatura, sino que los vinculamos con historia, artes, tecnología, música. Entonces un abanico de aprendizajes que los niños tienen en pos de un mismo tema. Se da el aprendizaje interdisciplinario entonces. De todas maneras. Y todas las asignaturas convergen para que esto suceda, y finalizamos con una muestra de los productos de este aprendizaje, y que se les presenta a los apoderados, porque finalmente ellos también son parte importante de este desarrollo de los ABP. ¿Y están todos alineados desde kinder a octavo? Desde kinder hasta octavo básico. ¿Y es como en una fecha en particular que se da? Por ejemplo, tenemos lo del Match Aymara para el 21 de junio, pero partimos nosotros trabajando este ABP en el mes de abril con la planificación, ver los objetivos, qué productos vamos a hacer, porque tenemos que ir viendo que los niños de primero tienen que hacer algo acorde a su nivel. Entonces ahí vienen las reuniones en paralelo, el trabajo, la conversación entre los pares, entre los colegas, y ahí finalmente llegamos a un acuerdo, y en el mes de mayo parte el proyecto y finaliza con el Año Nuevo Aymara. Y durante el año se ve que profesores realizan en distintos momentos. Por ejemplo, hace un par de años partimos con nuestro primer ABP, que fue un proyecto astronómico, aportando que estuviera en línea con nuestro sello Starlight. Empezamos a vincular los profesores de historia con los profesores de ciencia, hicieron una unidad especial, lo focalizamos en aquel año en los sextos básicos, empezamos con charlas, pues conseguimos profesores de la universidad, astrónomos que vinieran a dar charlas de astronomía, después terminamos con una salida pedagógica al Camino Chacarillas para que los niños pudieran apreciar los cielos, lo vinculamos también con el entorno, con la cultura, con las culturas ancestrales, y después finalmente terminó al año siguiente este proyecto con una salida a San Pedro de Atacama. Entonces fue un proyecto que tuvo un impacto, porque los niños sabían que partía un año y finalizaba el otro, y al año siguiente todos estos niños generamos un taller de astronomía en la escuela para seguir encantando a nuestros estudiantes, pero también con el sello y la puesta en valor de nuestra propia comuna, con el sello Starlight.
los estudiantes están totalmente conectados con su entorno. Sí, eso es lo que nosotros esperamos, que queremos que nuestros niños sepan que Pica no es solo la cocha y la fruta, que tenemos un montón de oportunidades de dónde aprender. Todo ese aprendizaje, donde uno va, tenemos que generar instancias de aprendizaje significativas a nuestros estudiantes. A pesar de la escasez de recursos, las ideas innovadoras siempre van a estar y los profesores acá lo realizan y son súper motivados para poder generar estas instancias de aprendizaje. ¿Y cómo cree que los niños perciben? ¿Ya están acostumbrados a trabajar con estas metodologías o estaban acostumbrados a quizás una clase más expositiva y les costará un poco trabajar en grupo? Sí, la verdad es que cuando regresamos de la pandemia, porque esto partió cuando regresamos de la pandemia, claro, existe cierta resistencia, principalmente por parte de los apoderados, porque finalmente uno no solo educa a los estudiantes, sino también tenemos que educar a los apoderados y que ellos conozcan este tipo de metodologías, que conozcan que si hacen, no sé, un diario, ya tienen que saber que no solamente es para lenguaje, porque también incorpora historia. Entonces eso nos ha ido costando un poco, pero sin embargo lo hemos logrado. Los niños ya están acostumbrados, pero principalmente que nuestros profesores ya saben estas instancias que tenemos fijas de ABP 2 en el año, y además que ellos también generan instancias, porque esto ha motivado a que los profesores tengan iniciativas y nos presenten iniciativas de ABP. Tuvimos hace poco la Feria Intercomunal de Inglés, donde se juntaron varias escuelas de la provincia del Tamarugal en esta escuela intercambiando sus experiencias de inglés, y todos hablaban en inglés. Entonces, claro, nosotros decimos, a lo mejor estamos en una localidad rural de escasos recursos, o sea, donde no se gestionan bien los recursos, pero sin embargo hay iniciativas que, independiente de los recursos económicos, el recurso humano está y a eso se les saca. Y hay apoyo también importante, porque no en todos los colegios se da. En lugares, en colegios urbanos se da también, están muy preocupados de quizás las pruebas estandarizadas, de cumplir con los objetivos del año. Sí. No sé cómo es acá. La verdad es que las pruebas estandarizadas sí son un tema dentro de la escuela, porque obviamente si nos miden con pruebas estandarizadas y nos piden tener experiencias innovadoras, ¿de qué forma converge esto para que se suban los indicadores? Sin embargo, a pesar de que a lo mejor no ha sido un salto significativo, hemos tenido avances sistemáticos en el tiempo en el puntaje Simpson. Entonces, tal vez las experiencias de aprendizaje distintas generan aprendizajes más profundos en los estudiantes. Interés, sobre todo el interés, fomenta el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, que son instancias que también se evalúan o que te permiten desarrollar una mejor evaluación estandarizada. Estamos conversando con la profesora Ivonne Mella, jefe de UTP de la Escuela San Andrés de la comuna de Pica, en el programa Otra Forma de Enseñar, Voces de Profesoras Innovadoras. Cuénteme, profesora Ivonne, sobre su trayectoria en la educación aquí en contexto rural, en contexto urbano. ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, principalmente mi experiencia está en el contexto rural. Yo tengo 20 años de trayectoria. Partí primero saliendo de la universidad en la ciudad trabajando, pero luego se me dio la oportunidad de trasladarme a un pueblo, a una caleta en realidad, y ahí partió mi experiencia ya en la ruralidad, en contextos difíciles, en internet, sin televisión, sin teléfono, etc. Y eso, la verdad, que en lugar de asustarme me planteó el desafío de poder marcar la diferencia. Poder marcar la diferencia en cuanto de que estos niños deberían tener las mismas oportunidades que cualquier niño en la ciudad. Luego partí a otra comuna también rural, y tuve otros cargos de UTP comunal, etcétera, y otros cargos directivos, y luego volví a la ciudad por tema personal y no me pude adaptar a la ciudad, y ahí llegué el año 2020 a la comuna de Pica. Llegué haciendo clase como profesora de aula, y por estas eventualidades de la vida llegué al cargo de UTP, y desde el año 2020 me desempeño en el mismo cargo en la misma escuela. Si usted no pudiera comentar un consejo, dar un consejo a los profesores de cualquier contexto, urbano, rural, que quisieran implementar alguna metodología innovadora como ABP, podría ser aprendizaje basado en problemas, en proyectos, ¿desde dónde partir? Yo creo que lo primero es de la socialización. Yo creo que si queremos tener profesores que creen y profesores que impacten a nuestros estudiantes, lo primero que tenemos que tener un equipo directivo dispuesto a escuchar. Si eso no existe, podemos tener los mejores profesores encerrados en una isla. Sí. Y que no se vea el trabajo hacia los demás.
y que además podemos tener profesores que te pueden aportar mucho. Pero si no los escuchamos y no escuchamos sus iniciativas, difícilmente podemos generar impacto en nuestros estudiantes. Claro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Interesante lo que nos cuenta la profesora Ivonne Mella, jefa de UTP, que nos ha comentado sobre su experiencia en aprendizaje basado en proyectos, cómo es que logran tener aprendizaje significativo los estudiantes, conectarse con el entorno en el que se encuentran. Como hablaba la profesora Ivonne, no solo saber sobre la fruta, la cocha, sino que saber ustedes están certificados en Starlight, ¿cierto? Claro, gracias. Conectarse con la astronomía, todo eso que logra el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Que nos conectemos con el entorno, contextualizar el aprendizaje. Muchas gracias. Ya que estén muy bien, gracias.